Con cafecito y todo. Vamos a ver ahorita un breve video de lo que es la sangre. Estamos viendo energía, sangre y líquidos corporales. Ya terminamos la parte de la energía. Vamos a entrar a lo que es la sangre. Entonces vamos a ver este pequeño video que explica un poco el contenido de la sangre y qué es lo que trae, ¿sí? Profe, esto ya no viene en lo del módulo 2, ¿verdad? Porque ayer vi que... No, el módulo 3, este es módulo 3. Módulo 3. Sí, se me pasó mandárselo, nomás que lo bueno es que Mayra ayer preguntó y dije, ay, sí es cierto. Es que soy bien ñoña, profe, y estoy imprimiendo los diagramitas estos, los imprimo. Ándale, no, está bien. Sí, yo también no me he dedicado a hacer todo eso y ya. Está bien, porque se requiere. Los voy imprimiendo y los pego y ya voy haciendo anotación. Excelente. Ahí va. La sangre es un tejido fluido que circula por nuestros capilares, venas y arterias, llevando consigo, entre otras cosas, oxígeno y nutrientes a nuestro cuerpo. La sangre contiene elementos sólidos y líquidos. Entre los sólidos podemos encontrar los glóbulos blancos, glóbulos rojos y las plaquetas. El elemento líquido de la sangre se conoce como plasma. Cada elemento de la sangre cumple una función vital para el organismo. Los glóbulos blancos, también conocidos como leucocitos, se encargan de defender el organismo de cuerpos extraños o agentes infecciosos. En otras palabras, si nuestro cuerpo fuese una ciudad, los glóbulos blancos serían los policías de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos, son los encargados de distribuir el oxígeno y los nutrientes a nuestro cuerpo, y también se encargan de extraer los desechos. Esta sería la clase trabajadora de nuestro cuerpo. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, están encargadas de detener hemorragias por medio de la coagulación. Las plaquetas también son responsables del crecimiento de otras células, reparando así cualquier corte o quebramiento de tejido. Las plaquetas serían los doctores de nuestro cuerpo. El plasma está compuesto por un 90% de agua, y el resto son múltiples sustancias, incluyendo proteínas. El plasma es el que hace posible el transporte de todos los elementos en la sangre. La sangre humana se divide en... Entonces básicamente tenemos glóbulos rojos y plaquetas, ¿sí? Básicamente es el contenido que trae la sangre, más el plasma. El plasma, que es el vehículo que transporta a toda esta sangre, ¿sí? Esos son los elementos que trae la sangre. En la medicina china, los tres, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, se forman en el hueso, ¿sí? En los huesos largos. ¿Sí? ¿Se forman qué, perdón? Se forman en los huesos largos, ¿sí? Los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Pero, por decirlo, la materia prima, que se llama eritropoyetina, leucopoyetina, eritro, que va a formar glóbulos rojos. De eri significa rojo, eritropoyetina. Y luego la leucopoyetina, leuco significa blanco, va a formar leucocitos. ¿Eso viene ahí? No, eso no viene. No, maestro, déjame. El término de la proteína, del plasma, no me acuerdo, de las plaquetas, ¿cómo se llama? Ay. Si son trombos, ¿cómo? Sí, de las plaquetas, de la formación de plaquetas. Es que es eritropoyetina, leucopoyetina. Entonces, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, plasma. ¿Y qué más están diciendo? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas se forman en los huesos largos. Entonces, por ejemplo, tenemos a veces anemias, ¿sí? Hay anemias porque todos los días se destruyen glóbulos rojos y se construyen glóbulos rojos. O sea, se destruyen y se construyen.
Igual los glóbulos blancos, todos los días mueren glóbulos blancos y se crean glóbulos blancos. ¿Sí? Pero a veces, aunque el cuerpo construya, ¿sí? No hay la materia prima. ¿Sí? Entonces el paciente, aunque coma, aunque le inyecte sangre, por ejemplo, hay pacientes que les inyectan sangre. Ahorita me estoy acordando de un chavo que vino a la brigada porque le están inyectando sangre cada mes. ¿Sí? Le transfundía sangre y pero no le habían hallado de que estaba enfermo. Y yo le dije, no batallo, pues es que el caso fue ese tiene un año de padecer ese problema y cada mes para corregir la formación de sangre pues le meten sangre, pero su cuerpo haz de cuenta que literalmente está destruyendo glóbulos rojos todos los días, pero no puede formar glóbulos, entonces no lo forma, no construye. Entonces se acaban los que le pusieron en la vena, ¿sí? Se acaban porque normalmente viven hasta 120 días y aquí al mes se le están acabando. Entonces tienen que volverle a poner. Pues digo, el problema no es que no estás construyendo, porque el mismo cuerpo no te está dando la materia prima. Es decir, la eritropoyetina no se está formando. Y esa se forma en el hueso largo, en el fémur, en el húmero, ahí se forma la eritropoyetina. Entonces, digo, la causa, quién sea cual sea, pero sí lo podemos corregir. Nomás que ya no ha venido, voy a ver que me contactó con esa muchacha para que venga. Porque está muy interesante el caso. Entonces, este caso es importante porque, les digo, su cuerpo destruye, solamente destruye. Y no crea. Entonces, hay que darle la materia prima para que vuelva a crear. ¿Sí? Y eso es estimulando la producción eritropoyetina. Entonces, partiendo de esta lógica, ¿en qué parte del cuerpo humano, le digo, se forman? ¿En qué parte le dije? ¿En dónde se forma la sangre? ¿En dónde? La eritropoyetina. En el hueso. ¿Y quién maneja los huesos? Los rojos. No. Los órganos. Hígado, vaso, riñón, corazón, pulmón. ¿Quién maneja los glóbulos rojos? Pásenle. Sáquenle el acordeón. Sí, se vale. Riñón, ¿no? ¿Cuál dijiste? Riñón. El riñón. Riñón maneja los huesos. Entonces, por eso le dije a este muchacho, es fácil. Para mí fue, luego le dije, riñón. ¿Qué tenemos que hacer? Poner puntos en canal de riñón para corregir un problema al que los médicos no han podido resolver. Sí se puede con este procedimiento, porque vamos a ir al origen. No es el vaso está haciendo su chamba, destruir y formar, pero no está formando porque no le llega la materia prima. Es de cuenta, es como un pastelero. Hago los mejores pasteles, soy el mejor pastelero del mundo, pero el que me trae la harina no llegó. ¿Cómo le hago? Tengo todo lo demás, pero la harina no llega. Entonces, aunque sea el mejor del mundo, no puedo hacerlo. El vaso no es el problema. El problema es el riñón. El riñón genera eritropoyetina y con la eritropoyetina, como la harina del pastelero, se va a formar los glóbulos rojos. Ahora sí va a poder el vaso hacer lo que sabe hacer. ¿Sí? Ese es el problema. Bueno, volviendo al tema, decimos, la sangre se forma a partir de la energía nutritiva. ¿Y dónde obtenemos la energía nutritiva? De los alimentos. De los alimentos, de la tierra.
¿Se acuerdan que obtenemos la energía de dos partes? Son varias partes, pero básicamente del cielo cuando respiramos y de la tierra cuando comemos. Entonces, la sangre obviamente se va a formar de esta energía nutritiva que obtenemos de todos los alimentos. Habíamos dicho que cuántos aminoácidos tenemos que tener en el cuerpo de la dieta. Los 20 esenciales. Los 20. 10 ya los tenemos por default y 10 los tenemos que comer. Si estoy comiendo esos 10 aminoácidos, pues mi energía nutritiva va a ser buena. Y los líquidos. Los líquidos son los líquidos que tomemos, agua, ¿sí? Pero también el pulmón forma agua, ¿sí? El pulmón genera agua. Entonces, de ahí obtenemos los líquidos esenciales. Dice, estos forman el proceso digestivo que gobierna el vaso, ¿sí? Toda la digestión la gobierna el vaso. O sea, el vaso gobierna al estómago y a los intestinos delgado y grueso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estómago va a disolver o a mezclar el alimento que cae, y los intestinos se van a encargar de absorber las partes que a cada uno les corresponden. Van a absorber carbohidratos, lípidos, proteínas, todo eso lo absorbe el intestino delgado, carbohidratos, lípidos y proteínas. Y después el intestino grueso va a absorber agua y vitaminas, y también minerales. Agua, vitaminas y minerales. Eso completa todo lo bueno. ¿Qué pasa con la gente cuando la gente que se opera, que es la famosa manga o los, ¿cómo se llama? El bypass, todo eso, o sea, se supone que es una función fuerte la que tienen el intestino grueso y delgado. ¿Qué pasa con esas personas? No, aquí básicamente el bypass gástrico lo que va a hacer es reducir el tamaño del estómago. Entonces, cuando reduce el tamaño del estómago, pues aunque quieras comer, ya no te cae más. Pero hay otro, ¿no? Donde les conectan ya no al estómago, como que otra parte del intestino, ¿no? Que les hacen como un atajo, por así decirlo. Ajá. Y bueno, yo lo que estaba leyendo eso, porque a una tía le hicieron esa operación, es que hay personas que reaccionan muy bien a esa operación, pero hasta se ha visto que se les revierte la diabetes y esas cosas por esa parte del intestino. Pero hay otras a las que les va súper mal, que hasta les da incontinencia fecal y que se inflaman y que ya no pueden, o sea, ya no viven una vida normal, pero por ese corte que hacen es que no sé si es del estómago, otra parte del intestino o directamente pasa al intestino, de por vida los tienen que estar dando vitaminas, hierro. No, es en el estómago. Básicamente lo que hacen es, el bypass gástrico es amarrar, por eso es bypass. ¿Sí? Amarrar el estómago, disminuir su tamaño propiamente, pero con un proceso mecánico, o internamente meten como una bolsa o balón. Es el balón gástrico. ¿Sí? Balón gástrico, y también ya está ocupando un espacio. Entonces, si antes te sentabas a comerte una pizza entera tú solo, ahora no te cabe. O sea, con una pizza ya te sientes lleno, ¿sí? Y el otro que dice es un corte que hacen al estómago. La manga. Sí, es un corte que hacen al estómago, entonces también lo reducen, pero ahí sí, lo cortaron. Pero lo que es que, bueno, supongo que el cuerpo está acostumbrado a una energía nutritiva, y de repente le estás cortando, tarda el cuerpo lógicamente en acoplarse. No, y pierdes muchos nutrientes, ¿no? Sí. Y por eso el pelo es empieza a perder pelo, la piel sí se pone como verdosa, sí cambia mucho, ¿no? Porque que mucha gente lo hace más por estética que para adelgazar, y pero llega a afectar al final de cuentas a la gente, que se lo llega a hacer. No, es un proceso de adaptación. Mientras te adaptas, porque estás acostumbrado a una cantidad de calorías, y ahora, lamentablemente, llega un momento en que te acostumbras a esas calorías, ¿sí? Si te acostumbras a comer esa cantidad, bien, pero si no te adaptas y vuelves otra vez a comer en exceso,
el estómago se va dilatando. Aunque le pongan un balón, aunque le pongan una manga, aunque le pongan lo que le pongan, vuelve a dilatarse. Entonces, poco a poco te vas adaptando a comer gran cantidad, ¿sí? Y eso es lo que te ocasiona la obesidad. Por eso ¿sí? mucha gente que vuelve a engordar después de la separación. Ajá, sí. Porque sufren de momento porque su cuerpo está acostumbrado a una cantidad de calorías. Por eso dice, se les cae el pelo, se ponen verdes. Pero del estrés de que no están comiendo, o sea, si se sentaban y se comían una pizza entera, ahora dicen, ay, no, un pedacito, y ya se sienten llenos, ¿sí? Pero su cerebro dice, antes me la comía y ahora con este pedacito. Entonces, en ese proceso se adaptan. Y hay quienes sí se quedan y se mantienen delgados. Hay una comentarista, una conductora de televisión que está en Televisa, que tiene un programa de 2:30 a 3, que Mónica Cruz. Ella era muy gordita, bastante gorda, ¿sí? Pero se sometió a una cirugía y se quedó, y se mantuvo, y se ha mantenido, ¿sí? Se ha mantenido completamente en su peso. Pero sí hay muchas personas que lamentablemente vuelven, ¿sí? Pues es que levanta que anda poquito a poco. Ajá, sí. Mi mamá siempre decía, el estómago es un elástico. Ajá, exacto. Sí. Así, tú le vas dando y ahí de poquito a poco y otra vez. Así es. Sí, es lo que pasa que lamentablemente igual y de repente alguna enfermedad muy grave se colapsa, ¿sí? En forma natural. Pero si tú mismo le echas, pues estás aumentando peso, ¿sí? Entonces decimos que el vaso gobierna al estómago y los intestinos. La sangre, después de que se formó por el vaso, el estómago y los intestinos, la sangre va a pasar al pulmón para ser oxigenada, ¿sí? Del estómago sube al pulmón para ser oxigenada y de ahí se va a impulsar posteriormente hacia abajo. Y cuando se envía hacia abajo, ¿sí? Es el corazón el que va a bombearla a través de la aorta descendente, la aorta ascendente, y va a llegar a todos los orificios y partes que están en el cuerpo humano, ¿sí? A cualquiera, a todas las partes del cuerpo humano va a llegar esta sangre a través de las arterias y después a través de las venas va a retornar. El pulmón envió la sangre y este objetivo del pulmón es enviarla directamente al riñón, ¿sí? Del pulmón al riñón, y ahí entonces los 10 aminoácidos, fíjense, los 10 aminoácidos que obtuvimos de la dieta, de lo que comimos, se van a juntar con los 10 aminoácidos que nos dieron papá y mamá. Esos 20 aminoácidos ahora se conjugan y empiezan a formar proteínas, ¿sí? Enlaces de aminoácidos que van a formar otras sustancias. Entonces, es en el riñón donde sucede la magia. El riñón en realidad es el que nos va a dar todo lo necesario. Por eso les digo, cuando un paciente cae en insuficiencia renal, es difícil sacarlo. El hígado hasta se repara solo se repara, ¿sí? Un paciente que es cirrótico, que deja la bebida de repente por lo que ustedes quieren, le hacen estudios después de 5 años y está el hígado bien porque ya no volvió a tomar alcohol, sano. Una persona que cae en insuficiencia renal 5 años después, o está deslizado o ya no está. El riñón no se repara, porque el riñón da toda la materia necesaria, pero cuando empieza a morir, ¿sí? Cuando decimos es que está arrojando proteínas por la orina, está arrojando las proteínas no del cuerpo, el riñón se está deshaciendo. Esa proteína que está saliendo es la proteína renal, ¿sí?
Por eso, conforme se va consumiendo el riñón, se va consumiendo la vida. ¿Sí? El riñón dicta cuántos años vamos a vivir. Fíjense, el riñón dicta cuántos años vamos a vivir. ¿En qué se basa? Si nuestro cabello es grande, es abundante, tenemos un punto a favor. ¿Sí? Por eso los indios dejaban el cabello largo, se hacían trenzas. ¿Sí? Y para ellos era muy importante el ritual que hacían de cortarle la cabellera a los invasores. ¿Sí? No a los, ¿sí? Era para quitarle la fuerza. ¿Sí? Como Sansón y Dalila. ¿Sí? Le quitó la fuerza. En realidad, dañan el riñón. Le generan miedo, le generan pánico. ¿Sí? Siempre hemos sabido de esas películas de que le sacan la cabellera, los indios a las personas. Pero hace poco vi una serie en Netflix y hay una parte de la serie, no me acuerdo cómo se llama, era obviamente de la época de 1800 y fracción, y a un señor le quitan la cabellera, lo dan por muerto, entonces a los 3-4 días de estar en la nieve empieza a caminar como zombie, sin cabellera, ¿sí? Sin toda su cabellera, toda la gente lo ve y se asustan, que cómo salió de entre los muertos, pero en realidad es una escena muy drástica, cómo se ve la persona llena de sangre, sin cabello, así con el cerebro, el cráneo, está impresionante. Digo, obviamente los humanos que vieron eso, un ser sin cabellera, pues obviamente se impresionaba, ¿sí? Era muy impactante. ¿Eh? ¿Y qué es lo que daña la energía del riñón? El miedo. O sea, los indios sabiamente les quitaban la cabellera para quitarle su fuerza, pero para generar miedo o pánico en nosotros. ¿Sí? Está interesante. ¿Sí? Y entonces el riñón va a producir la energía nutritiva, y esa unión de aminoácidos de papá y mamá y aminoácidos del alimento se conoce como yin. ¿Y qué es el yin? Es la esencia vital. Yin se traduce como esencia vital. Entonces, mientras el riñón tenga yin, mientras produzca esencia vital, vamos a seguir en este planeta. ¿La unión de los aminoácidos se quita, no? Cuando se unen los dos aminoácidos, ¿sí? Los 10 y 10, se forma el yin. Se forma la energía nutritiva o esencia vital. Se forma esa energía, más que energía nutritiva, es la esencia vital. También decimos que cuando se junta la energía, ¿cómo le llamamos a esta energía? La pasada, se me fue el nombre, déjame devuelvo. La energía innata. Cuando se junta la energía innata con la energía nutritiva, se forma el yin. Unión de energía innata y energía nutritiva forman el yin. Y ahora sí, cualquier sustancia que necesite el cuerpo se va a formar. Proteínas, colesterol, ácido úrico, en porciones normales, ¿verdad? Neurotransmisores, ¿sí? Se va a formar hueso nuevo, se va a formar sangre nueva, se va a formar células del páncreas nuevas, ¿sí? Ya ven que se inyectan, luego dicen que es que me inyecté célula de madre,
Pues madres, la tenemos en nuestro cuerpo. Si te alimentas bien y tienes esencia vital de papá y mamá buena, ahí está. El cuerpo forma diariamente todo. El cuerpo todos los días es un morir y crear, un renacer. Todos los días, ¿sí? Por ejemplo, les dije la vez pasada la osteoporosis, ¿cómo se crea? ¿La qué, perdón? La osteoporosis. Porque se rompen más huesos de lo que se genera. No, y no es hueso. Bueno, Sí, es que el hueso está rodeado de una cantidad de vasos sanguíneos impresionante. Entonces, esos vasos sanguíneos llevan sangre nueva para formar hueso, ¿sí? Porque dando cuentas que aquí está la tiroides y hay 4 puntitos que se llama paratiroides. Ahí se fabrica o se libera una sustancia que se llama calcitonina. Entonces, cuando la calcitonina se estimula y baja el riñón, crea hueso nuevo. Entonces, en la sangre va la calcitonina para formar hueso. ¿Sí? Y se libera de la tiroides. De la paratiroides. Okay. ¿Sí? Entonces, esa no se forma en el hueso. Esa se forma en la paratiroides. Bueno, entonces llega en la sangre la paratiroides, llega en la sangre la calcitonina y forma hueso nuevo. Pero al mismo tiempo, el hueso, ¿sí? Células que están en el mismo hueso están destruyendo hueso. Pero no se nota porque traen materia nueva y se llevan la materia destruida. Y no se nota el hueso, por eso tenemos huesos sanos. Pero la osteoporosis surge por problema de circulación sanguínea. Cuando la sangre empieza a llegar espesa, sin nutrientes, o se bloquea, entonces ya no llega sangre al hueso. Pero el hueso sigue destruyendo todos los días hueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como el ejemplo de la sangre. La sangre es el mismo. En el ejemplo de la sangre se le llama anemia, y en el ejemplo de los huesos se llama osteoporosis, pero es porque ya no llegó sangre con la materia necesaria, sin yin. Pero si hay buen yin, hay vida. Por eso digo, pues la energía nutritiva es esencial para que la sangre fluya y haga el recorrido en todos los órganos. Exacto. En este caso no viene Ajá. Por eso a veces dicen que, por ejemplo, lo del corazón, que está muy gruesa la sangre y que no pasa, que se estanca. Por eso, o sea, es parte de... Bueno, la sangre se espesa porque hay 2 factores. Uno, la sangre espesa, pero más bien es un cambio en la temperatura. El cuerpo está normalmente, los órganos están a una temperatura mayor. Haz de cuenta que todos los órganos están más o menos entre 39 y 42 grados centígrados. A esa temperatura funcionan los órganos. Por ejemplo, el intestino delgado, cuando pasa el alimento, está como a 42 grados centígrados. ¿Por qué? Porque tiene que pasteurizar lo que pasa. Ya lo mató a muchos virus, a muchos patógenos, a muchos parásitos, los mató el ácido. Pero hay algunos que sobreviven a ese ácido. Bueno, ahora cuando entran en el intestino, que son 6 metros lo que tienen que recorrer y que aparte están retorcidos, generan más calor. ¿Sí? Esa temperatura es de 42 grados para lograr pasteurizar el alimento que está llegando.
y siempre tenemos una temperatura corporal mayor. Bueno, esto nos permite mantener un estado corporal. Bueno, la sangre también tiene una temperatura propia, pero la diferencia en la temperatura la va a dar la cantidad de oxígeno. Por ejemplo, las arterias tienen aproximadamente 75% de oxígeno y 25% de CO2. Pero las venas tienen 25% de oxígeno y 75% de CO2. O sea, al revés. Al revés. Entonces, ¿qué hacen? Que como aquí en la mano podemos ver una vena. Inmediatamente detrás de esa vena hay una arteria. Las arterias son más profundas, ¿sí? Bueno, el paso de una y otra generan energía, ¿sí? Generan electricidad. ¿En todo el cuerpo están acompañadas así? Siempre. O sea, están en pares, como quien dice, una Sí. arteria y una vena por No, todo el cuerpo. así es. Paquete ¿sí? vascular. Ok. Arteria, vena, nervio y tendón, híjole. No, y los que llevan el agua, Linfa. linfático, ¿sí? Entonces, están todos juntos, siempre van en paquetes, se llaman paquetes neurovasculares. Bueno, entonces, como están en equilibrio, 75% y 25%, ahí se mantienen bien. El problema viene, ahorita en lo que decía del corazón, cuando aumenta un poquito más la sangre, aquí del riñón pasa al hígado. El hígado va a almacenar, va a almacenar, separa nutrientes, glucosa, estrógenos, colesterol, todos los materiales los deja almacenados según las demandas de tu cuerpo, ¿sí? Lo que sobra, lo que no sirve, los echa y sale en forma de heces. Bueno, los tiene almacenados, pero ¿qué pasa cuando hacemos un coraje? Cuando estamos enojados todo el tiempo, empezamos a aumentar la temperatura corporal del hígado, ¿sí? Y como el CO2 es caliente, empieza a aumentar de calor. Y cuando pasa de 75 a 76%, a 77% de CO2, ese calor va a hacer que la sangre se empiece a coagular. Entonces se hace un poco más densa. ¿Qué pasó como el COVID? El COVID no fue un problema respiratorio. El COVID fue un problema de circulación sanguínea. Pero cuando aumenta en el paquete vascular, porque o sea, van lo que son arterias, venas, linfas y ¿cuál era el otro? Nervios. Nervios. Ese hace como que un balance entre que las arterias y las venas están como digamos equilibradas entre su CO2 y su oxígeno. Ajá. Entonces, cuando se habla de un aumento de temperatura, se está hablando del aumento en, ¿cómo te digo? O sea, que se desfasa en el equilibrio que trae ese paquete. Ajá. Ya. Sí. Y la sangre que empieza a circular. Entonces, ¿cómo dibujamos en una caricatura? ¿Cómo dibujas a una persona enojada? ¿De qué color? Fuego, roja. Echando fuego, roja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así aumenta la temperatura corporal. Entonces, vemos que ese tipo de personas generalmente en invierno andan bien a gusto. No soportan el calor. Los corajudos. Ajá, no soportan el calor porque ya están calientes. Sí. Ya están muy calientes. Están, literalmente decimos, tan calientes que por cualquier cosita se prende. ¿Sí? Entonces, tienen una temperatura corporal más alta. Y esa temperatura corporal más alta está generando que el hígado la genera y va a provocar que empecemos a generar esa especie de coágulos o coagulación en la sangre y empieza entonces a doler la cabeza. ¿Por qué duele la cabeza? Porque la sangre que está pasando por los vasos sanguíneos, que son pequeños,
está pasando con una densidad mayor. Y lo que está pasando, ¿qué pasa? Que si esa sangre sigue pasando así, y además de ello se forma la capa de colesterol, la capa de aterogénica en la arteria, que generalmente no es de colesterol, es de triglicéridos. No más que los médicos le han echado mucho la culpa. Oigan. Bueno, es que lo que pasa se hace porque los glóbulos blancos están en la sangre, ¿no? Y hay tantas moléculas de grasa, bueno, del LDH, que los glóbulos blancos los empiezan como a comer. Y los comen tantos que se hacen como espuma, se ven blancos. De hecho, cuando tú ves las plaquitas de las venas, les dicen las células espumosas, porque se juntan en la vena y se ven ahí como cositas espumosas. Pero son los glóbulos blancos que se comen. Entonces, eso empieza a obstruir. Hay capa de ateroma, la sangre pasa más densa, pues obviamente va a producir una obstrucción de la sangre que pasa por el corazón, que pasa por el cerebro o que pasa por los riñones, ¿sí? Y se va a llamar infarto, se va a llamar ACV, se va a llamar insuficiencia renal, ¿sí? Pero es un problema de la circulación sanguínea. Y les decía, el caso del COVID fue un caso en el que subió la temperatura corporal de la sangre, aumentó el CO2 a un nivel tan alto, ¿sí? Que entonces empezó a bajar el oxígeno, y medíamos el oxígeno en sangre en los dedos y bajaba de 80, 85 hasta 70, que era casi mortal, ¿sí? Pues el oxígeno le da calor a la vena, ¿o es el CO2 el que da el calor? El CO2. El CO2 es el que incrementa el calor, ¿sí? Entonces teníamos tanto lo que pasó en el COVID, bajaba el oxígeno. Fíjense, algo interesante. A un paciente asmático, ¿qué le ponen? A un paciente asmático, ¿qué le ponen? Oxígeno. ¿Y qué sustancia le aplican? ¿O qué han oído que utilizan los? Salbutamol. Un spray, ¿sí? ¿A quién que hayan conocido, que haya estado hospitalizado, alguna vez le pusieron salbutamol cuando estaban internados por COVID? ¿Por COVID? No. A nadie. A nadie le pusieron un broncodilatador. Es lo que hace el COVID. Dilata los bronquios. A nadie le pusieron broncodilatadores. Pero no podía respirar. No podía respirar porque el problema era en la circulación sanguínea que está alrededor del alveolo. La sangre se coaguló. Entonces la sangre no podía jalar el oxígeno. Podías tú respirar, pero no podías jalar el oxígeno del alveolo a la sangre. Y por eso empezó a bajar la saturación de oxígeno, ¿sí? Veíamos que iba a 90, 87, 85, corre al hospital porque se va a morir, ¿sí? Pero no es porque el pulmón perdiera su capacidad, es porque la sangre que rodeaba todo el pulmón, que estaba dentro del pulmón, estaba coagulada. Por eso el tratamiento fue anticoagulantes, no broncodilatadores, ¿sí? Fue un problema sanguíneo. Que decía que producían trombosis. Por eso, exacto. Las secuelas fueron trombosis, infartos cerebrales, derrames cerebrales, fallas renales, ¿sí? Por las consecuencias de la circulación sanguínea. Totalmente, todos fueron problemas de irrigación sanguínea. El problema está en la sangre, en el COVID. El problema no está en el pulmón. El pulmón sufrió a consecuencia de que el glóbulo, los arterias y venas que pasaban estaban coaguladas. No podían sacar. Se obstruyó y ya no pudo
ya no fluyó, ¿sí? Y llegó un momento en que quienes murieron fue porque, digamos, hubo una obstrucción total de la circulación, ya no hubo circulación, ya. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, tenemos de ahí, bueno, eso en cuanto a la sangre. En cuanto a los líquidos corporales, sí, los conocemos como yin-ye. La sangre en chino se llama sue, X-U-E, sue, X-U-E. La sangre se llama sue y los líquidos corporales se llaman yin-ye. En términos sencillos, a todos los líquidos corporales la medicina china les llama flema. A todos los líquidos corporales les llama flema. A la bilis, a la saliva, las lágrimas, el moco, el esperma, los jugos gástricos, la leche materna, la linfa, todo se considera flema. Todo se considera yin-ye, líquido. Cuando los líquidos están en exceso o están mal, se conocen como flema. Por ejemplo, normalmente tu boca tiene saliva, pero no estás babeando. En el momento que la saliva te empieza a salir sin control, se conoce como flema. Si está normal, yin-ye. El moco, todo el aparato respiratorio, desde la nariz hasta el pulmón, hay una cubierta de moco cristalino, húmedo, ¿sí? Ese no es problema. Cuando lo conocemos como moco, nosotros, que se torna verde, amarillento, estamos escupiendo a cada rato, hay flema, lo que le llamamos flema, en ese momento se conoce como flema. O sea, si estás sano es líquido corporal y si tienes alguna enfermedad es flema. Es flema. La ventaja que tenemos es que obviamente por ejemplo, rinitis. Ponemos una aguja a un lado de la nariz, al otro lado de la nariz, otra acá, y atacamos la flema local. Pero tenemos un punto maestro que está en la pierna, ¿sí? Está en la pierna, a la mera mitad de la pierna, aquí más o menos, que se conoce como estómago 40. Y ese punto le llamamos punto de reunión de todas las flemas. Entonces, cualquiera de los líquidos que esté anormal, ponemos estómago 40. Más el punto local. ¿Sí? ¿Reunión de qué dijiste? De todas las flemas. Estómago 40. Y por ejemplo, la menstruación también se le considera flema. También. El exceso de sangre es flema. Una menstruación normal de 3 días no se considera flema. Pero si ya te duró 10, es flema. ¿Sí? Y si normalmente te dura una semana, ¿también es flema? También, sí. Por ejemplo, también a veces se forma líquido vaginal de color amarillento o mal olor, es flema. ¿Sí? Eso se considera flema. Entonces, tenemos que poner un punto atrás de Ramay, un punto que va al útero, ¿sí? Y aparte el estómago 40. ¿Sí? El estómago 40 lo va... Y miren, hay otro líquido, por ejemplo, en las rodillas. Andas jugando, te lesionas la rodilla y se te inflama. En el momento que surge la inflamación, ya es flema.
¿sí? Y tenemos que poner puntos locales y estómago 40. ¿Sí? Gastritis. Estás generando mucho ácido gástrico. Ajá. ¿Sí? Es flema. Entonces, es el punto de un punto local en el estómago más estómago 40. ¿Ese para qué es, profe? ¿Dónde? ¿Ese para qué es, digo? Para gastritis. El estómago. No, el que va aquí en el estómago. En el útero. Sí. En el útero para cuando Te baja mucho. ¿Cuánto Que tiempo? los- cuando hay menstruación abundante, equilibrio. cuando hay cualquier alteración en el útero. ¿Sí? Ok. Sí. Por ejemplo, ovarios poliquísticos, endometriosis, miomatosis. Ajá. O en el caso de los hombres, por ejemplo, en una prostatitis, hiperplasia prostática, una espermatorrea. Entonces es para cualquier desequilibrio hormonal, hombre o mujer. Ujú, sí, Ah, ok. Y aparte el del estómago, ¿cuál? estómago 40. ¿Sí? ¿Cómo se llama el punto de acá, profe? ¿El 3 de Ren Mai. Ren, hombre, Mai, canal. O paquete, o paquete neurovascular. 3 de Ren Mai. La gente que siempre está. Senovial. El de la rodilla. Que se roban el Sí. seguro. Sí. La gente que siempre está por lograr escupiendo o agarrando flema, que todo el día está todo el día. La saliva en exceso es flema. Y eso se ataca con el punto 40 en el remo. Ajá, estómago 40. Ese es como ese para evitar Sudor y todo eso, porque todo es- Sudor en exceso también. va igual. Hiperhidrosis se llama. La hiperhidrosis se soluciona con estómago 40. Y Y riñón es el que maneja el agua. ¿Sí? Bueno, el pulmón da energía de descenso, la energía del pulmón baja y la envía los líquidos al riñón. Por eso la energía es de descenso para enviarlos al riñón. ¿Sí? ¿Dónde surge el mecanismo del agua o de la vía del agua? Que se conoce como triple calentador. El triple calentador regula el calentador medio que está en el estómago, ¿sí? El calentador superior, pulmón, corazón, el calentador inferior, riñón, vejiga. El triple calentador por eso es vaso, pulmón y riñón. Vaso en la zona media, pulmón en la zona alta y riñón en la zona baja. ¿Sí? Triple calentador. Calentador medio. Es que, profe, triple calentador. Es calentador medio, calentador superior y calentador inferior. 3, por eso triple. Hay relaciones entre cada uno de lo que vimos ahorita, la sangre, la energía y los líquidos vitales. ¿Sí? Hay relación. Por ejemplo, la relación entre la sangre y la energía es que la energía produce sangre. ¿Sí? Por ejemplo, si el riñón tiene fuerza y el pulmón tiene fuerza o tiene energía, van a producir sangre. Si el riñón no puede producir eritropoyetina, el vaso no va a producir sangre. Si el riñón produce eritropoyetina y el vaso está débil, no va a producir sangre, aunque le estemos dando la materia prima. Si el pastelero está enfermo, no va a producir nada. Dice, la energía hace que la sangre circule. ¿Sí? ¿Sí? Nuestro corazón, el vaso, el pulmón, todos los órganos del cuerpo tienen energía y eso va a hacer que la sangre circule. Dice, la energía, por lo tanto, dirige o comanda a la sangre, ¿sí? Porque tiene fuerza. Profe, entonces por eso los de biomagnetismo utilizan todos los puntos de acupuntura en sí. Tú lo acabas de decir, ¿sí? Ok. ¿Sí? O sea, ese que dijo usted, por ejemplo, el estómago 40 y el Red Mind, o sea, ellos hacen los pares así.
Por eso, ahora que yo les dije, vas a aprender acupuntura y vas a entender todas las medicinas alternativas. Exactamente. ¿Sí? Y si ya conocías, ahora vas a entender la raíz, el por qué. ¿Sí? Porque inclusive hay maestros en diferentes técnicas que no entienden su técnica, porque no tienen la base. La base es la medicina china. ¿Sí? Hace poco una muchacha tengo en el curso que va avanzado ustedes, ahorita están en especialidades, el año pasado me preguntaba, oye maestro, es que le pregunté a mi maestro, porque está tomando un curso de masajes, que qué significaba tal cosa, y no me supo decir. Bueno, digo, es por esto. Ahora ya me quedó claro. Ya caigo. Entonces, después dice, da al maestro otro tema que acabamos de ver, y le pregunto, pero, o sea, le sugiero, dice ella, yo le sugiero una respuesta. Entonces el maestro dijo, no, es que y luego, entonces eso me dio coraje, y ya le dije, ahora, no, sí, es por eso. Y sí, como que en un principio no entendió él, y luego, digo, también tiene cierto nivel de maestro, porque digo, mira, eso no lo sabía, lo voy a investigar, pero así como lo acaba de decir, me suena lógico. ¿Sí? Sí, lo voy a investigar. Pues claro que es lógico, porque estos son los argumentos. Pero es que hasta que no ves así el origen de las cosas, es que le encuentras esa lógica. Así es. Porque mientras tanto, te cuenta que te brincas la primera parte de la película. Entonces ya vas más adelante y a ver cómo empezó. No sabemos. Exactamente. O sea, ya hasta después. Enlazas. Ajá, exacto. Y por eso, si en este caso el profe de ella no sabía eso, pues sí es lógico. O sea, que no se puede responder. Sí. Ya le dices, entonces. No, yo le decía, y yo le dije, es que no es que no tenga la capacidad. Ajá. Él domina su técnica. ¿Sí? Pero lo que tú le estás preguntando va más allá de lo que él conoce. ¿Sí? No es que no sepa, a lo mejor es experto en lo que hace. Claro. ¿Sí? Pero esta parte no la conoce. No, ese es su script. Así es. Dice, la sangre, por lo tanto, es madre de la energía. Fíjense, la energía dirige a la sangre, pero la sangre es madre de la energía. ¿Por qué? Porque si no es sangre, pues nos morimos, ¿sí? Sí. Alguien aplica el que es primero, el huevo o la gallina. Así es. Pues sí, o sea, dices, bueno. Sí. Al final del día, no, en el huevo y la gallina ya han llegado a un acuerdo. Aquí no. ¿Sí? No sabes quién fue primero, porque te va a faltar meter el agua, los líquidos. Estamos hablando ahorita de la sangre y la energía. Falta hablar de los líquidos. ¿Sí? Entonces, la sangre es madre de la energía. Dice, la relación entre la sangre y los líquidos. La energía puede producir líquidos. El pulmón, por ejemplo, les decía, cada vez que respiramos, metemos oxígeno y eliminamos CO2. Pero cuando metemos oxígeno, gracias a que la sangre está circulando y trae átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno jalan un átomo de oxígeno y forman H2O, agua. ¿Y la sangre que contiene? Agua. Entonces, por eso dice, la energía puede producir líquidos. ¿Sí? La energía hace que estos líquidos circulen. Se dice que en la acupuntura que cada vez que respiramos, la sangre se mueve 3 suenes. ¿Qué es un suen? 3 dedos. 4. 4 dedos. Se mueve, cada vez que respiramos, la sangre se mueve 3 suenes. ¿Sí? Se mueve esta distancia. ¿Sí? Al inhalar se mueve 3 y al exhalar se mueve otros 3. O sea, un ciclo respiratorio implica
6 fuentes. Se movió de aquí a aquí. Entonces todo esto fue lo que se movió en una inhalada y una exhalada. ¿Sí? Se movió la sangre. Entonces el pulmón también hace que la sangre se mueva, aparte del movimiento que le da el corazón. Dice, la energía comanda a los líquidos, ¿sí? También los dirige. La energía dirige la sangre y la energía dirige los líquidos. Pero los líquidos también traen energía. Porque en la sangre va esa energía, se convierte. Por lo tanto, el líquido se convierte en energía. La relación entre la sangre y los líquidos corporales. Dice, los líquidos y la sangre tienen la misma fuente, ¿sí? El vaso mete nutrientes y forma sangre, que luego pasa por el pulmón y se generan líquidos. Bueno, y también pasa en algún momento por el intestino grueso que jaló líquidos. Entonces, por eso dice, la sangre y los líquidos tienen la misma fuente, el mismo origen. Los líquidos y la sangre se combinan en los vasos sanguíneos, ¿sí? Ahí están combinados, ¿sí? El plasma, dijimos que van glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, plasma. El plasma básicamente es agua. Y van circulando, van formando la sangre. Todos ellos, ¿sí? Entonces son uno mismo. Líquido y sangre es uno mismo. ¿Por qué? Porque la sangre lleva líquidos, por ejemplo, el moco, el líquido sinovial, el líquido de nuestros órganos sexuales, ¿sí? Va en la sangre. Digamos, se baja, pasa por la articulación de codo, se baja líquido sinovial y sigue. Pasa por la nariz, se baja el moco, ¿sí? Como si fuera un tren, ¿sí? Y se queda ahí y se lleva a otros, ¿sí? Entonces son lo mismo. Dice, líquido y sangre nutren todas las partes del cuerpo. Ese es el objetivo, llevar nutrición a todas las partes del cuerpo, traerse los que ya no son nutrientes, los que ya no sirven, y por lo tanto van a darle energía al cuerpo, ¿sí? Si no aportamos nutrientes suficientes, por ejemplo, cuando hay frío, ¿qué pasa si estamos a 10 grados bajo cero y estamos sin guantes? Se congelan las manos. ¿Sí? Ya no llega sangre ahí, ya no llegan nutrientes. ¿Qué le pasa a esos dedos después de 10 horas o 20 horas? Se necrosan y se caen. Así es, se caen por sí solitos, ¿sí? O tenemos que amputarlos, ¿sí? ¿Sí? O tenemos que, las orejas, la punta de la nariz, se congelan, se necrosan, se ponen negros y se mueren, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no llegó sangre, no llegó líquidos y no llegaron nutrientes. Por lo tanto, no hay energía, hay muerte, ¿sí? ¿Dudas? Confi. Entonces, vamos a hacer una pero del tema anterior. ¿Empezamos de aquí para allá o de allá para acá? Está bueno, empezamos de aquí. Elegidos por los dioses. ¿Dónde le paro, pero? Tú dices. Ya. Dime todo lo que te acuerdes del riñón. No, ya lo probé. Ya. Es ¿cómo se llama? Dos o tres cosas del riñón. Él nada más. No el tope. ¿Puedo ver un segundo? No. No, pues es el centro de energía principal del cuerpo. Y es el que nos almacena la parte energética para todos los órganos. Ok. ¿Algo más que le quieren ayudar? Comentaste algo así de que el riñón nos indicaba el tiempo de vida, ¿no? Los años que vamos a vivir. ¿Okay?
¿Cuál es el resplandor del riñón? ¿Cómo? El resplandor. El cabello. Cuando un riñón... el cabello es el resplandor del riñón. Pero, por ejemplo, los que venimos de calvicie, es porque venimos de calvicie de papá. Ay, que ya no nos dio los 10 aminoácidos, los 10... No nos dieron No todo. nos dio 10 aminoácidos. Pero también es, bueno, he leído que eso de los hombres, por lo general cuando son calvos, tienen mucha barba. Y es porque toda como que la energía que debe ir acá se va acá. Y si te das cuenta hay muchos pelones muy barbones. Sí. Ujú. Sí, es que nacieron al revés. Ah, sí, Nacieron de pompis en lugar de cabeza. Ok. Y el riñón maneja los huesos. ¿Sí? Bueno, vamos a... Sí, es Abdul. ¿Tú dices dónde? Vaso páncreas. ¿No te acuerdas? Hoy te dijimos algo del vaso. Es el que maneja los fluidos, La digestión. la sangre, Los músculos, El intestino el- grueso. Los músculos. el estómago. El estómago, ¿sí? Eso. Los Sí. intestinos. Ajá, y dirige todos los intestinos, todo el sistema digestivo. Ah, no, Siguiente. Mejor que el equipo, está mejor. Hígado. Los nutrientes, Ujú. la bilis, La bilis. ¿qué más? Nutrientes, la bilis. ¿Qué emoción maneja? Los El coraje. Coraje, sí. El odio, Sí. ¿no? Ah, La ira. la ira, sí. Exacto, muy bien. Sí, es Lore. No, Lore 1. Ay, bueno. Riñón de vuelta. Ah, pues ese ya. Bueno, bueno, vamos a... Ay, ver. Ese Ya. también ya. Ya. El yin. Yin. Dime Es la energía femenina. femenina, muy bien. Ok. Exacto. Es arriba. Todo No, es lo que- abajo. ¿Es abajo? Es abajo e interior. Ah, ya. ¿Cómo? A ver. Es abajo e interior. Pues Sí. por eso la tierra, la madre es tierra. La madre es tierra, sí. Entonces va todo lo que es de aquí del. Ajá. de la Entonces, parte del corazón sí. para abajo. Creación. Creación, la tierra. Exacto. Los pies es madre, cabeza es padre. Sí. ¿Qué clima? ¿Qué clima? Clima Temporada. frío. Frío, así es. Somos frías. Ustedes Así. son calientitos. Sí. Sí. El yin y yang, por eso nos empezamos. Bueno, Así es. Lorena, lo siguiente. Ya, digo, ay no. No. Ya. Corazón. Ay. No veas, no veas el acordeón. Para que venga todos los domingos. Fue el único que no estudié. No vine. Fue el único que no estudié. No me Pues dormí. fue la única que no vino, no se levantó. Sí, vi, alcancé a ver algo, dice que lengua. Lengua maneja. Sí. Y ayúdenme. ¿Cuál es la víscera? No vine. ¿Cuál es la víscera que trabaja con el corazón? La víscera, es, me está diciendo, intestino delgado. Gracias, doña. El intestino delgado va en relación con el corazón. ¿Sí? Y es ¿La emoción cuál es? Alegría. Alegría, ándale, Es el perfecto. emperador, el que distribuye los nutrientes en el cuerpo. A todo el cuerpo. Vamos, siguiente, Mayra. A ver, ya. Ya. Yang. Es la energía masculina, Ujú. es caliente, es el cielo y es como, bueno, por lo que entendí, es el exterior. Así es. Como que eso, como que el empuje, como por así decirlo, como la agresividad Ujú. y el yin que es la calma, Ajá. es más masculina. esa energía. Exactamente. Muy bien. Y... Oye, Bueno, no falta pulmón, ¿no? sí, es lo que te iba a decir. Pulmón. Bueno, aquí se los voy a leer. Una composición que hice. ¿Cómo? Las vísceras del riñón es la vejiga. No, del pulmón. Del Del pulmón. No, pero ahí dice riñón. No, pues pulmón. No, digo, pues es el último que falta, pulmón. El pulmón, el intestino grueso. Su víscera, el intestino grueso. Sí, el tejido, La piel. la piel. ¿Sí? Velocidades. Piel y vellosidad. El
que decía hoy. ¿El color? Estás hablando del se produce líquido ahí. Ajá, sí, se produce agua. Entonces, porque bueno, hay gente que dicen le tuvieron que sacar el agua del... Porque produce en exceso. Del pulmón. Del pulmón, perdón. Porque el riñón, que el pulmón es energía de descenso. El riñón es energía de ascenso. Pero el riñón, como está fallando, no jala el agua. Entonces el pulmón fabrica y fabrica y fabrica. Es como si no le sacaras con ¿sí? Entonces se encharca el pulmón porque el riñón no está jalando el agua. ¿Sí? Por eso los pacientes con insuficiencia renal empiezan a tener problemas de agua en los pulmones porque los riñones no jalan el agua y el pulmón pues sigue haciendo lo que siempre ha hecho, fabricar. ¿Sí? Hasta que así es. El riñón tiene energía de ascenso y el pulmón de descenso. Descenso. El hígado también tiene energía de ascenso. El vaso tiene energía neutra. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. El vaso es neutro, ¿sí? Ni para arriba ni para abajo, ni para un lado ni para el otro, es central. ¿Sí? ¿Y qué pasa a los que les tienen que quitar el vaso o que en un accidente lo pierden? Sí puede vivir sin vaso, pero el problema es que tienen que estar con una terapia sustitutiva para estarles aplicando sí, pero más que nada como un sistema de defensa, porque el sistema de defensa se pierde. Entonces hay que estarlos, como quien dice, vacunando, ¿sí? Y hay que ayudarlos con ciertas sustancias para poder digerir. Van a tener muchos problemas digestivos, tienen que darles enzimas, tienen que darles... Entonces, bueno, a lo mejor no es esa la condición, pero me acordé de una película de un niño que vivía en una burbuja porque no tenía defensas, no sé qué rollo. O sea, es por eso, porque el vaso no funciona. O sea, ellos así nacieron. ¿No? Así es, sí. Sí, cuando no hay sistema de defensa es porque el vaso está neutralizado. Okay. Aunque lo tengan. ¿Sí? Sí, pueden tenerlo o no tenerlo, pero no está funcionando. Sí, ese es el problema. El vaso. ¿Un órgano de energía de descenso aparte del pulmón sería el corazón? El corazón, sí. O sea, riñón e hígado es ascenso, vaso es neutro y pulmón y corazón es ascenso. Así es. ¿Y eso se refiere que pasan la energía de abajo, de su posición hacia arriba? Sí. Okay. Hacia arriba o hacia abajo. Sí. Pulmón y corazón, como es la sangre sí sube, pero es más la sangre que baja que la sangre que sube. Sí, por eso se considera de descenso. Okay. ¿Sí? Y el riñón la sube porque una vez que la ha fabricado, la sube para almacenarse en el hígado. ¿Sí? Okay. Y el hígado la asciende del hígado al corazón, es un ascenso. ¿Sí? Discúlpeme, pero me acordé de una película que decían, una persona que había bebido un chorro y todo, y dice que la manera de quitar la resaca es poniéndote en posición, o sea, de cabeza. Así que unos minutos era como que yoga, algo así, ¿verdad? Pero estás de cabeza, estaba así la persona toda, así. Y a poco hace la función para que te ¿cómo se dice? Para que te envíe sangre o oxigene la sangre al cerebro o algo, estar así en esa posición. No, esto es... Es nada para torcerte el cuello. No, para que usted lo comentara aquí. Sí. Para despegarte de los... Sí, no tiene nada que ver porque al contrario, le vas a traer un exceso de carga al corazón y al cerebro. ¿Sí? No es así. No es. Un break ahorita para tomar café, hay café y volvemos ahorita con práctica. Vamos a continuar con práctica. ¿Ya no vamos a anotar? No, vamos a ir directamente a la práctica. De nada.